Mejorando, pero muy poco a poco. Vamos mejorando, cada vez veo un poquito más de ritmo en el equipo. Seguimos cometiendo muchos errores que tenemos que limar, pero bueno, desde luego las sensaciones van cambiando un poquito cada día. Quizás menos de lo que a mí me gustaría, pero ya sabes que somos, los entrenadores somos siempre muy exigentes. Entonces, bueno, pues la definición es esa, mejorando poco a poco. Ellos son un equipo con muchos tiradores. Tradicionalmente Moncho López ficha jugadores para jugar ese estilo de juego que tiene, que puede jugar con posesiones largas para encontrar tiros tras múltiples bloqueos para tiradores. No es lo único que juegan, evidentemente, tienen otras opciones para los pivots y para distintas opciones, pero sobre todo lo que le caracteriza son sus tiradores, ¿no? El cómo seamos capaces de defender todas esas salidas hasta el segundo 24 de cada posesión, porque es un equipo que yo digo está preparado para llegar al segundo 23 y encontrar un tiro solo. Y además están entrenados para ello, que es lo difícil. Probablemente es uno de los éxitos de un entrenador como Moncho, ¿no? Si encuentran un tiro en el segundo 12 lo tiran, pero si no, están preparados para seguir jugando el sistema que tengan en ese momento hasta que encuentran un último bloqueo a un tirador liberado en el segundo 23 y no les tiembla la mano. Entonces la clave es precisamente cómo vamos a ser capaces de parar a esos tiradores sin desproteger otras cosas, que es lo que lo hace difícil. Claro, parar a los tiradores al final puede ser fácil si desproteges otras cosas. El problema es que entonces los pivots acaban continuando dentro y recibiendo fácil para, bueno, en el caso de Pustovi o este tipo de pivots, pues para acabar hundiéndola. Con lo cual se trata de buscar la mezcla, concentración 24 segundos cada posesión. Juegan parecido. Evidentemente en pretemporada los equipos no muestran todo lo que, o no solemos mostrar todo lo que tenemos, pero las cosas que he visto conceptualmente son muy parecidas a las que Obradoiro viene ejecutando en los últimos años con Moncho Fernández, ¿no? Que son esas situaciones de empezar a mover para acabar, lo que os digo, en segundos ya muy avanzados, con varias salidas de tiradores consecutivas, ¿no? Entonces en ese sentido es parecido. Evidentemente pues van añadiendo pequeños detalles para sacar ventaja de la nueva tipología de jugador que tienen, ¿no? No es lo mismo tener a Radovic al 4 que tener ahora no es a Caloyaro, ¿no? Yo qué sé, o sea, cualquiera de los que han tenido anteriormente, ¿no? Pues evidentemente son características algo distintas y evidentemente juegan alguna cosa distinta para cada una de ellas, pero conceptualmente creo que mantienen bastante el estilo de juego que han venido haciendo en los últimos años. Sí, lo que pasa que, bueno, yo lo que he visto en los partidos es verdad, hay momentos que tienen más acierto y hay momentos que tienen menos. Tiene un tirador como Corbacho, que sale de una lesión de un año, sigue siendo un tirador, pero probablemente pues, no tenga las sensaciones que tenía antes de lesionarse, ¿no? Aún así sigue siendo un peligro. Han traído un jugador como Thomas, que es un auténtico asesino. O sea, pues evidentemente, como todos los tiradores, puede tener partidos donde no meta mucho, pero desde luego no le puedes dejar ni medio metro, porque como le dejes medio metro se va a levantar y además se levanta en todas las situaciones. Le da igual hacerlo trasbote con la derecha, trasbote con la izquierda, saliendo de bloqueos, en situaciones posicionales, en situaciones de bloqueos alejados de balón, cercanos a balón, es lo mismo. O sea, él coge y tira. Y entonces, que un tirador hay un día que pueda tenerlo malo, sí, pero esto lo tiene. Han traído a otro jugador como Simons, que es un 3 jugando de 4, que si lo que tiene es mano. Entonces, bueno, acaparan ahí todo un grupo de tiradores que, pues, como has dicho, pues pueden tener malos días, pero son auténticos tiradores. Entonces hay que estar muy atento. ¿Qué es lo que ocurre cuando te centras mucho en los tiradores? Que tratas de ayudar en los bloqueos con los pivots y ellos además tienen sistemas, que además los llaman, donde fintan el bloqueo para continuar con el pivot. Cuando tú estás asomando para parar al tirador, te están colgando el balón arriba y esto es lo que tenemos que estar muy atentos para que no se produzcan muchas de esas situaciones hacia el lado de sus pivots al tiempo que protegemos a sus tiradores. Y claro, esto dicho es muy fácil, ejecutado es muy complicado, ¿vale? Y ahí estará la clave. Evidentemente, si ellos salen y tienen un mal día de tiro, pues yo lo celebraré, porque eso nos dará más opciones a nosotros de ganar el partido. ¿Cuál es mi deseo de entrenador? Yo no especulo con la suerte. Yo no espero a ver si tienen un mal día, a ver si dejándoles tirar solos fallan. Mi deseo es que tiren con un defensor cerca todas las veces. Pues entonces su porcentaje, si es bueno, nos quitaremos el sombrero, y si es malo, estará forzado porque tú has estado cerca, no porque han tenido un mal día. Sí, de hecho, en lo que hemos visto, luego los partidos dicen, ¿no? Pero en pretemporada, ellos sus peores partidos los han hecho en un ritmo alto, ¿vale? Lo cual no quiere decir que hayan sido malos partidos, he hecho sus peores partidos, porque creo que Obradoiro ha hecho una buena pretemporada. Entonces, bueno, por lo que hemos visto, lo que peor llevan es el ritmo alto de partido y es lo que buscamos nosotros.
Lo que pasa que el otro día comenté con alguien, ¿no? Nosotros tampoco estamos con mucho acierto de cara al aro. Entonces se trata de encontrar un equilibrio entre el ritmo y meter. Porque si solo corremos pero no metemos, tenemos que en algunos momentos controlar nosotros para intentar asegurarnos algunos puntos, evidentemente.